mis chocolines de postre, con mis chocolines y pinta, la chocotorta. Bienvenidos a todos una vez más. ¿Cómo les va? Bueno, y que me pudieran responder. Volvemos con la cocina chatarra experimental. ¿Por qué? ¿Por qué? No hay por qué. Esta semana, Taste Atlas publicó una encuesta donde se eligió el mejor postre del mundo. En el número 1 quedó nuestra queridísima y amada chocotorta. A ver, yo no me considero una de esas personas que se enorgullece por cualquier indicio de nuestra cultura. Pero no me hables mal de la chocotorta que me pongo violento. En fin. Para todos los que están viendo fuera de Argentina, o también para argentinos que vivieron en una burbuja toda la vida, les voy a explicar de qué estamos hablando. La chocotorta es un postre muy fácil y rápido de hacer, que consta solamente de 3 ingredientes: queso crema, dulce de leche y unas galletitas de chocolate que se llaman chocolinas. No requiere ningún tipo de cocción ni destreza en la cocina, pero aún así es uno de los postres más ricos que vas a probar. De vuelta, no me hablen mal de la chocotorta. Ya sé que están pensando, ¿y ahora qué le va a hacer a la chocotorta? Seguramente la hace salada o le reemplaza el dulce de leche por mostaza o alguna estupidez así. Pero no, se están equivocando. Una receta tan perfecta no necesita ser modificada. Pero eso no quiere decir que no podamos cambiar la presentación, ¿no? Vamos a hacer paletas heladas con chocotorta. No la vamos a complicar ni le vamos a agregar nada raro. Así que no quiero ninguna excusa de que no consiguieron alguno de los ingredientes. ¿Estamos? ¿Por qué tenía que estar tan violento hoy? ¿Empezamos? Ah, cierto que ya puse la intro. Primero y principal vamos a hacer una chocotorta común. Si ya saben cómo hacerla, no importa, me miran igual. No sean irrespetuosos. Vamos a usar cantidades iguales de queso crema y dulce de leche. Como voy a hacer una chocotorta chica, vamos a usar unos 250 gramos de queso crema y unos 250 de dulce de leche. Lo bueno de esta receta es que no hace falta que las medidas sean exactas, siempre y cuando usen la misma cantidad de queso crema que de dulce de leche. Vamos a mezclar todo hasta que quede bien homogéneo. Mientras tanto, vamos a ir preparando un café bien cargado. Si quieren le pueden poner coñac, o algunas personas prefieren usar leche chocolatada. Díganme en los comentarios ustedes cómo lo hacen. Café o chocolatada. Ahora en un molde cuadrado vamos a poner un poco de papel encerado o papel manteca. A ver, sí, ya sé que hiciste 800 chocotortas para vender en la Sociedad de Fomento de Villafiorito, pero haceme caso en esto porque la tenemos que desmoldar, ¿ok? Cuando tenemos todo listo, podemos empezar a armarla. Humedecemos las galletitas y le vamos poniendo en el molde para formar una base. Cuando tenemos la primera capa lista, la vamos a cubrir con nuestra mezcla de queso, crema y dulce de leche. Y listo. Repetimos la misma acción hasta quedarnos sin galletitas o sin relleno. Yo la hice de 4 capas, que debería ser suficiente. Ahora lo vamos a llevar a la heladera por un par de horas. Necesitamos que las galletitas absorban bien la humedad del relleno. Este es el secreto de una chocotorta bien hecha. Una vez que la sacamos ya está lista para consumir. Si la quieren comer así sola, le pueden agregar alguna decoración o comerla así como viene. Yo no voy a juzgar. Vamos a desmoldar nuestra chocotorta. ¿Ven? ¿Ven que dije que había que desmoldarla? La vamos a cortar en porciones individuales y las pasamos a una bandeja con más papel manteca para que no se peguen. Vamos a usar estos palillos de madera para helado y los vamos a insertar desde la base para formar nuestras paletas. Y como las vamos a bañar en chocolate, las vamos a poner en el freezer por unas cuantas horas. Many hours later. Antes de sacar las paletas del freezer, vamos a poner chocolate en un vaso. Para formar la capa de cobertura, necesitamos usar una cucharada de aceite de coco o aceite común de cocina. Lo importante es que no tenga un gusto fuerte. Lo ponemos en el microondas en intervalos de 30 minutos cualquiera. Dios. Lo ponemos en el microondas en intervalos de 30 segundos, revolviendo entre cada uno hasta que quede completamente disuelto. Y ahora sí, sacamos las paletas del freezer y las vamos bañando en chocolate una por una. Sí, es un poquito más complicado de lo que pensé. También tengo este chocolate blanco acá en casa, que se me ocurrió que la podía usar para agregar una decoración, o para arruinarla por completa como acaban de ver. Una vez que ya está listo, lo ponemos en la heladera un poco hasta que se solidifique. No las pongan en el freezer porque se pueden endurecer de más. Si las guardan en el freezer, sáquenlas un par de horas antes de comer, porque si no se van a quedar con los dientes pegados en el... Bueno, a pesar de que la decoración es horrible, no se da una idea de lo que pesa esto. El palito de madera no es de mala calidad, es pesadísimo. Pero bueno, ¿vamos a probarlo? Wow. Yo las tenía guardadas en la heladera y las saqué unos 15 minutos antes de comerla. La textura está perfecta. Esperen que tengo que hacer la foto para la miniatura. Bueno, la verdad que
Me quedaron un poco grandes, pero... Y... Vieron como parece una estupidez, pero... Comer pizza con la mano siempre es más rico que comer pizza con cubiertos. Esto es exactamente lo mismo. Tiene gusto a chocotorta, el chocolate ayuda, así, lo que quieran. Pero esto es básicamente una chocotorta con palito. Aún así, es mucho más rica que una chocotorta común. Son uno de los misterios que la ciencia nunca va a poder explicar. La verdad pensaba comer un pedacito solo en cámara, pero... Nada. No tener chocolate por todos lados. Esto fue todo por hoy. Ahora viene la patada al pecho para bajar todo esto porque es... Si les gustó este video, por favor denle el pulgar arriba y díganme cualquier otra receta que quieran que pruebe, déjenla en los comentarios. Y como siempre, no se olviden de suscribirse y tocar la campanita para que YouTube les avise cuando vuelva a subir otro video. Nos vemos la próxima.